Un gusto de saludarles una vez más. La semana pasada dijimos que los días lunes voy a hablar sobre libros que de alguna manera me han impactado, que han dejado huella en mí. La semana pasada mencioné las 5 novelas que más me han influenciado. Les dije que me costó mucho decidirme y que elegí 10 y de las 10 finalmente me quedé con 5. Hoy día vamos a hablar de los 5 libros de psicología que más me han impactado. Y me costó también decidir porque dejé a un lado todos los libros técnicos, libros de mi época universitaria, los dejé a un lado y me concentré en los libros que son más fáciles de leer y que probablemente algunos de los que me siguen, que no son expertos en psicología, pueden resultarle mucho más llevaderos. Así que los invito a prepararse. Vamos a hablar de 5 libros de psicología. La psicología es una ciencia práctica, no es una ciencia solo teórica. Para hacer psicología hay que hacer muchos estudios, generalmente se hacen estudios de campo, donde se analizan diferentes situaciones y se van creando modelos para poder estructurar la comprensión de determinados fenómenos conductuales. Constantemente está en evolución porque constantemente están habiendo cambios que implica asumir perspectivas diferentes frente a fenómenos similares. Lo que se pensaba, por ejemplo, sobre adicciones hace 50 años no es lo que se piensa hoy día sobre adicciones, por ejemplo, por poner un caso. ¿Qué libros leer? Hay muchísimo en el mercado, hay mucho y todos los días aparecen libros sobre psicología. Pero no todo lo que aparece en el mercado es digno de leerse. Hay muchos libros de divulgación que son muy pobres o escritos por personas que no son expertas en las áreas en las cuales están escribiendo. Tal como hice la semana pasada, hice una categorización y voy a comenzar por el libro que más me ha impactado a mí en toda mi vida en psicología, escrito por un psiquiatra, el doctor Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. En alemán, que fue la primera edición de este libro, el título era Un psicólogo en un campo de concentración. Y en español le pusieron El hombre en busca de sentido. Es un libro que está a medio camino entre un testimonio personal con reflexiones muy profundas sobre la psiquis humana. Viktor Frankl, que era recién egresado como médico cuando los nazis invadieron Austria, fue llevado a un campo de concentración junto con toda su familia, más la familia de su esposa, por ser de origen judío. Al terminar la guerra, descubrió con horror que toda su familia, por parte de su esposa, incluyendo a su esposa, y toda la familia por parte de él, había muerto. Y el único que sobrevivió fue él, simplemente porque era médico y porque lo utilizaron durante años para ayudar como médico a los prisioneros en los campos de concentración, en los dos donde él estuvo. Mientras estaba allí se dio cuenta de que había gente feliz. Y él, como buen investigador, se preguntó cómo es posible que exista gente que en un campo de concentración se sienta feliz. Y se puso a estudiar una manera de apaciguar los ánimos y otra manera para concentrarse en algo productivo en medio de tanto dolor y tanto desgarro. Y descubrió que las personas que tienen un propósito, un sentido para sus vidas, son personas felices y son personas que sobreviven, porque descubrió al final que la mayoría de los que conoció en el campo de concentración que tenían un propósito para su vida fueron personas que sobrevivieron. Un extraordinario libro, impactante,
Viktor Frankl, creador de la escuela logoterapia, El hombre en busca de sentido. El libro que más me ha gustado leer por lo entretenido es un libro escrito por un cardiólogo dedicado a la psicología, que es el doctor Walter Dressel. Toma un café contigo mismo. Médico uruguayo que se sintió impactado al entender que muchos de sus pacientes del corazón, porque es cardiólogo, en realidad lo que tenían eran problemas de tipo emocional. Y se dedicó a investigar y ha publicado y se ha convertido en un exponente de la psicología y un exponente de buenas prácticas emocionales que nos permitan generar una buena salud, en este caso, una buena salud cardíaca. Este libro es muy fácil de leer. Toma un café contigo mismo, porque Dressel tiene la habilidad que no tienen todos, que es de tomar conceptos difíciles y hacerlos fácil. Porque la mayoría de los malos escritores hace difícil conceptos fáciles. Este autor hace todo lo contrario, hace fácil conceptos difíciles y los hace comprensibles con un montón de ejemplos, con una serie de conceptos que va transmitiendo. Así que un muy buen libro, Toma un café contigo mismo, de Walter Dressel. Un libro que me ha impactado y ha marcado un antes y un después en mi vida es el libro escrito por dos psicólogos catalanes, la doctora Mercè Conagla y el doctor Jaume Soler. La ecología emocional, más allá de la inteligencia emocional. Este libro cambió toda mi perspectiva sobre la psicología. Yo tenía los conceptos que aprendí cuando estudié en la universidad. Pero este libro me dio un vuelco en mi cabeza y me ayudó a entender que en realidad hay que hacer ecología emocional. Ellos tomaron conceptos propios de la ecología y los trasladaron a la psicología para entender que el ser humano necesita equilibrio. Y cuando por alguna razón pierde el equilibrio, todo su ser interior, su psicología, su conducta se altera. Por eso que es necesario hacer ecología emocional, es decir, mantener el equilibrio. Ellos fundaron una escuela de psicología, que es la Escuela de Psicología sobre Ecología Emocional. Crearon un posgrado en ecología emocional que funciona aquí en España y también en México. Y esta es la introducción. Ellos han escrito muchísimos libros. Es la introducción a todo su sistema. Y es un libro, en algunas cosas no es tan sencillo, pero escriben muy bien. Y otra característica de estos autores es que dan muchísimos ejemplos de tal forma que puedas comprender el concepto. Es decir, la ecología emocional, más allá de la inteligencia emocional, de dos excelentes autores. El libro más impactante en términos de aprendizaje para mí fue descubrir a un autor, más que un libro, a un autor, Boris Cyrulnik, psiquiatra francés, neuropsiquiatra francés, que ya les hablé de un libro hace un tiempo sobre la maravilla del dolor, y este librito que es extraordinario se llama Los patitos feos, donde explica el concepto de resiliencia, que es un concepto que él ayudó a desarrollar. La resiliencia, una infancia infeliz, no determina la vida. Y él menciona cómo personas que vivieron situaciones muy tristes lograron dar un vuelco a su vida y lograron convertirse en personas exitosas. Como muchos de los patitos feos, tomando la analogía del cuento de Hans Christian Andersen, dejaron de ser patitos feos y se convirtieron en cisnes, en personas agradables. No es un libro de esos que se lee como leer los anteriores. Es un libro un tanto difícil porque da una serie de conceptos que supuestamente el lector tiene que conocer. Él es
el creador de la teoría del apego, muy importante en psicología hoy. Ese es el creador del concepto de la resiliencia. Por lo tanto, él da por hecho de que sus lectores conocen mucho de los conceptos que él ha desarrollado en otros libros, pero en general se lee muy bien, porque aunque es francés y escribe con alguna de las prácticas que tienen los franceses para escribir, que es un poco enredado, se entiende bien el concepto. Los patitos feos de Boris Cyrulnik. Y un libro revelación, es decir, que me ha permitido descubrir un concepto que no había entendido bien, es el escrito por dos psicólogas argentinas, la doctora Gloria Husman y la doctora Graciela Chiale, La trampa de los manipuladores. Estas dos autoras se han convertido en expertas en manipulación y han estudiado el fenómeno de la manipulación de una manera extraordinaria. Yo tengo 4 libros de ellas y me parecen, no, perdón, 3 libros de ellas y me parecen extraordinarias, no solamente porque presentan un tema asociado al narcisismo y a patologías o trastornos de la personalidad que termina afectando a mucha gente, como es el caso de la manipulación. Y es muy didáctico. Cómo darnos cuenta de que estamos bajo la influencia de un manipulador, cómo es un manipulador, perfil del manipulador, la comunicación manipuladora, cómo se genera la trampa, al título del libro, estrategia y tácticas de preservación y algunos ejemplos de la vida real. Un muy buen libro, haberlo descubierto me abrió un campo, un camino que no había descubierto antes. Me sirve para muchos de mis pacientes que los hago leer este libro, que no por nada se ha convertido en bestseller mundial. La trampa de los manipuladores, cómo identificarlos y aprender a decir basta. 5 libros de psicología. El próximo lunes le traeré 5 libros más de otra temática. Un gusto de haberles saludado. Les habló Miguel Ángel Núñez.